El Bayern tiene un problema muy grande y es que tiene una cantera que crea mucho talento, pero no confía prácticamente nada en ella y eso provoca que haya una fuga de talento constante del Bayern Campus. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Si en el Bayern salieran talentos de la categoría de Lamine Yamal, por ejemplo, o Pau Cubarsí, hay muchas posibilidades de que no tuvieran las oportunidades tan tempranas que han tenido en el fútbol español como las han tenido tanto en el Barça como en la selección española. Y no tiene que ver simplemente con el hecho de no, es que el Barça estaba atravesando una crisis, porque ha pasado también en otros lados, ha pasado también con talentos que haya podido sacar el Real Madrid, con talentos que haya podido sacar el fútbol francés, sacando incluso a un futbolista que es muy joven y que empieza a jugar en esa final de la Champions como hizo el PSG ante el Inter. Pasa porque al Bayern no le interesa o no parece interesarle la utilización de canteranos en el primer equipo. Y si le interesa a la directiva, no parece haber un plan claro para que los futbolistas más talentosos que aparecen en la cantera del Bayern, que se forman en ese Bayern Campus, lleguen y se establezcan en el primer equipo. Porque sí, todo el mundo recuerda a Jamal Musiala, todo el mundo recuerda a Aleksandar Pavlovic, pero pocos casos hay más después de ellos. Josip Stanisic es un jugador que tarda muchísimo en conseguir asentarse en el primer equipo, a pesar de demostrar durante mucho tiempo que merece esa oportunidad. Y hay una gran cantidad de casos que repasaremos en el vídeo de hoy que ni siquiera llegaron a tener la oportunidad de asentarse. Empezamos hablando por el Bayern Campus. El Bayern Campus es algo que se construye en 2017 o que se instaura en agosto de 2017 porque ya existía, ¿no?, la Academia del Bayern, pero el Bayern Campus es un proyecto que busca llevar la cantera al siguiente nivel, tal y como dijo el director deportivo del campus, Hermann Georland. Están avanzando a toda máquina para dar a los jóvenes jugadores el entrenamiento óptimo y acercarlos al primer equipo. El objetivo era conseguir desarrollar futbolistas que pudieran ser importantes para Bayern en un futuro y no tener que depender tanto de fichajes como van a tener que hacer, por ejemplo, este verano. Y el gran problema es que el Bayern Campus es una apuesta muy fuerte por el Bayern a nivel económico y también a nivel de cultura y de idiosincrasia, pero no está claro hasta qué punto ha sido algo efectivo, porque uno de los primeros puntos a comentar en este vídeo es el cambio y la cantidad de canteranos utilizados y de cómo ha entrado el Bayern Campus en la vida del Bayern, porque si contamos desde el debut de Thomas Müller en 2008, que es el último canterano del Bayern que queda de aquella generación previa en el primer equipo, hasta la apertura del campus en 2017, hay 11 jugadores menores de 20 años que habían debutado en ese periodo, en esos 9 años. Renato Sánchez, que fue un fichaje. Milos Pantovic, canterano, nunca llegó a ser importante. Kingsley Coman, que fue un fichaje. Sinan Kurt, fichaje. Gianluca Gaudino, canterano. Ili Salahi, que fue un fichaje para el filial y está ya retirado. Emre Can, que es un canterano del Bayern, pero desde los 15 años, es cuando llega del Eintracht. Luego tenemos a Pierre-Emile Højbjerg, que es un fichaje también del filial. A Takashi Usami, que está cedido apenas una temporada. A David Álava, que es canterano, y a Diego Contento, canterano. Esto quiere decir que solamente un canterano se consiguió asentar en el primer equipo del Bayern entre el debut de Thomas Müller en 2008 y la apertura del campus en 2017. Es un canterano en 9 años. Evidentemente el Bayern tenía un problema. Intentaron solucionarlo con ese Bayern Campus. ¿Les funcionó? Vamos a verlo. Desde 2017, 11 jugadores menores de 20 años han debutado en Bundesliga. Esto es sin contar grandes fichajes o sin contar fichajes que eran para el primer equipo de futbolistas muy jóvenes. Marco Friedel, canterano. Lars Lukas May, canterano. Meritan Shabani, Frank Evina, Malik Timman, Paul Banner, Lucas Copado, Gabriel Vidovic, Arillon Ibrahimovic, Aleksandar Pavlovic y Franz Kretschik. Todos ellos canteranos. De estos, que tendrán ahora mismo entre 18 y 25 años, siguen en el Bayern o van a contar en el primer equipo para la 25-26 uno de los 11, que es Aleksandar Pavlovic y que tiene mucha menos importancia de la que debería tener. Banner se va a ir cedido otra vez más y Franz Kretschik se va a ir permanentemente, aunque con una opción de recompra, pero permanentemente al RB Salzburg, en una operación que me parece un error tremendo porque creo que es un jugador que está listo para dar ya muchas oportunidades por la banda izquierda al Bayern. Luego hay otra categoría de jóvenes que han estado en el Bayern Campus, que han
pasado por el Bayern Campus, pero que no son directamente formados por el Bayern Campus, que son futbolistas que llegaron a la cantera del Bayern, a la academia, entre los 16 y los 18 años, en esa etapa final de su formación. Hay muchos casos distintos. Jona Kusiasare, fichado de Suecia por 3,5 millones, una barbaridad. Adam Aznou, que llega libre del Barça. Asbjensen, que ficha del Midtjylland, Mateo Pérez, que llega fichado de Suecia, Lovro Zvonarek, 1,5 millones de Croacia con 17 años, Christopher Scott, que llega con 18 años del Leverkusen, Tanguy Nianzou con 18 años del PSG, Jamal Musiala, que llega con 16 años del Chelsea, llevan el mismo verano, Nianzou y Musiala, Oliver Batista Mayer, con 500.000 euros con 15 años del Nuremberg, un caso similar al de Emre Can, pero por él pagan un dinero importante para tener 15 años. Joshua Sersi, que llega por 150.000 euros de Países Bajos con 16. Y Won Jong-yong, que llega por 700.000 euros con 19 años, pero no para el primer equipo, sino para el filial. De estos, que vuelvo a decir, tendrán ahora entre 18 y 25 años, siguen en el Bayern o contarán para el primer equipo en la 25-26, 3 de 11. Kusiasare, veremos si finalmente acaba contando, al menos ha ido convocado. Estos son debutantes en Bundesliga, ¿vale? Estos son futbolistas que hayan debutado en Bundesliga. No cuento a Lennart Kahl, por ejemplo, a Wisdom Mike, pero estos que he mencionado ahora son debutantes en Bundesliga. Kusiasare, Aznou, que lo máximo que lo pone Vincent Kompany es 15 minutos contra el Auckland City ya cuando van goleando 8-9-0. En vez de ponerlo de titular, teniendo en cuenta que no está Alphonso Davies y no va a estar hasta noviembre, que vas a tirar de Rafael Guerreiro, que ya está en la fase final de su carrera y que no te ha dado nada. Llegó libre, no vas a sacar ningún tipo de beneficio económico por él. Daré la oportunidad de foguearse a Aznou porque posiblemente pueda ser importante esta temporada. Y Jamal Musiala, que evidentemente es, yo creo, la excepción que confirma la regla. Porque de los 9 jugadores que han jugado menos de 600 minutos esta temporada en el Bayern, solo 2 tienen más de 25 años o 25 años. Que es Sven Ulreich, que es el tercer o cuarto portero, ha tenido unos problemas personales de la leche, porque lleva sin hablarse de él como 6 meses y ha habido algo, o sea, ha tenido que pasar algo muy grave, 35 años, y Hiroki Ito, que ha sufrido 2 roturas de metatarsiano porque si no habría superado muy fácilmente esos 600 minutos, sobre todo teniendo en cuenta la lesión de Alphonso Davies. Ya veis que 1 minuto para Ibrahimovic, 3 para Kusiasare, 17 para Aznou, 24 para Gabriel Vidovic, que estaba cedido en el Mainz. Cuando se va Matistel, cortas la cesión para darle 24 minutos en 4 partidos distintos, que es una media de 6 minutos por partido, en vez de dejar que tenga más posibilidades de brillar en el Mainz. Para que ahora justo además se vaya Gabriel Vidovic de forma permanente, es una gestión absolutamente dantesco y así podríamos seguir con muchos casos más. Por otro lado, hay una cosa evidente en que el Bayern, o al menos Kompany, no confía en la cantera, la ignora de manera directa porque lo que vimos en el partido contra el Heidenheim en la penúltima jornada de la Bundesliga 24-25 no tuvo ningún sentido. Era un partido que iban ganando 4-0 desde el descanso y no metió a Lennart Kahl ni a Kusiasare, y a Kusiasare lo metió al final del partido cuando quedaban como 10 minutos, una cosa loquísima. Ha tenido que debutar Lennart Kahl y de suerte en la segunda parte contra el Auckland City. Queda claro que no confía en los jóvenes, pero sí confía mucho en la veteranía. De los 11 jugadores con más de 1.500 minutos, si poníamos la línea en 25 años, solo 3 de estos 11 tienen menos de 25 años, que es Olise, que fue un fichaje de 50 millones de euros, como para no ponerlo, Jamal Musiala, que es el tercer mejor jugador del equipo y que debutó hace 5 años con Hansi Flick, y Alphonso Davies, top 5 mejor pagado y que también debutó hace 6 años, en este caso con Niko Kovac, no tuvo importancia hasta que llegó Hansi Flick. Es decir, ninguno de ellos son futbolistas fogueados de ninguna manera por Vincent Kompany. De hecho, es raro, sería muy raro que no los pusiera en el campo. ¿Quiero decir que la culpa es de Vincent Kompany? No. Creo que la culpa es un tema estructural de todo el Bayern, porque ahora vamos a ver casos flagrantes que tienen que ver incluso con Hansi Flick, que ya vimos que hizo debutar a Musiala y a Alphonso Davies, porque hay 5 casos que a mí me parecen muy flagrantes, de más a menos, y que ahora serían futbolistas no útiles, que serían importantes para el Bayern en el primer equipo. El primer caso es un jugador que además encajaría muy bien porque es el perfil de futbolista que quieren fichar este verano y por el que se van a dejar una pasta tremenda, ya sean Nico Williams, Rafael Leao, Kaoru Mitoma, Cody Gakpo, Luis Díaz, el que sea, se solucionaría si hubieran apostado por Kenan Yildiz. El futbolista de la Juventus llegó al Bayern con 10 años, capitán en muchos de los grupos de edad por los que pasó en su último año con el Bayern Sub-19 en la 21-22
consiguió 6 goles y 8 asistencias en 20 partidos, a mí me parece algo medianamente digno. El gran tema es que nunca llegó a debutar con el primer equipo y en 2022 se fue tras no renovar, porque no veía futuro en el Bayern y la Juve le ofreció una opción más fácil de llegar a la élite. Hay que decir que no solo es un problema del Bayern, porque en 2023 su entorno, el entorno de Yildiz, le comentó a la Federación Alemana si estaban interesados en él para el futuro de la selección, porque se estaba planteando la opción de representar a Turquía, y la DFB le dijo que no estaban interesados, ni siquiera se reunieron con él, les dijeron que no estaban interesados y ahora pues podría ser una opción muy interesante para reforzar todavía más un ataque de la selección alemana que podría tener a Yildiz por un lado, a Wirtz por el otro y a Musiala en el medio, que sería una absoluta barbaridad. Kenan Yildiz es para mí el caso más grave porque además es una posición que quieren reforzar y que quieren fichar. Pero hay otra opción que también es muy seria y que veremos dónde acaba su carrera, podría ser hasta vergonzosa, que es Ángelo Stiller. Ángelo Stiller tuvo más oportunidades, debutó en el filial del Bayern con 18 años y en el primer equipo con 19 en 2020, también con Hansi Flick. Su debut fue en Champions contra el Atleti. Salió 15 minutos, falló solo 2 pases, no le regatearon en ningún momento, se movió por todo el campo, dejó unas sensaciones espectaculares y decidieron ignorarlo igualmente. Este es un fallo de Hansi Flick, que quiso fichar a un chico muy joven del Benfica, a Thiago Dantas, en lugar de integrar y usar a Ángelo Stiller en el primer equipo, y Dantas llegó cedido, se fue, y al mismo tiempo también se fue Stiller, que no renovó con el Bayern y dejó el Bayern libre al Hoffenheim. Y todo lo que saque el Bayern a posteriori, o sea, todo lo que se mueva de dinero de Stiller a posteriori, el Bayern simplemente se lo llevará por derechos de formación, que es muy, muy, muy poco dinero en comparación a lo que podrían tener ahora en su primer equipo, porque podría ser un futbolista que cambiara de manera radical el centro del campo del Bayern. Pero no es el único caso. El siguiente que también podría ayudar a potenciar el ataque es Karim Adeyemi. Este es algo más cogido con pinzas, ¿vale? Este sí os lo compro, pero bueno, es algo que se podía haber contemplado, y es que él nació en Múnich. A los 8 años llegó al Bayern, le vieron muy rápidamente que tenía muchas habilidades, estuvo allí un par de años y por una disputa con su indisciplina, a los 11 años, que un niño con 11 años yo creo que se le puede permitir que tenga algo de indisciplina, se fue. En 2018 se fue al Salzburgo después de pasar por el Eintracht Braunschweig, con los que brilló, entre otros casos, contra el Bayern, y en 2022 se fue al Borussia Dortmund, otro futbolista que también encajaría en esa banda izquierda que están buscando reforzar. Aunque aquí, si hablábamos de Kenan Yildiz, hablábamos de Stiller, hay un caso muy presente, muy reciente, yo creo que es el más reciente de todos, que es Malik Tillman, el futbolista que llegó al Bayern con 13 años, con 18 años recién cumplidos, debutó con el Bayern 2 y marcó gol en su debut con el primer equipo en la goleada más grande de la historia del siglo XXI del Bayern. 12-0 al Bremer SV en Pokal en agosto de 2021. En la 21-22 jugó un total de 171 minutos en 7 partidos. En la 22-23 cedido al Rangers, 10 goles, 5 asistencias entre todas las competiciones. En 2023 se va cedido al PSV con 9 goles, 12 asistencias. Explota de una forma brutal y el PSV tenía una opción de compra de 12 millones de euros. Lo ficha, esta temporada ha hecho un temporadón tremendo, 16 goles, 5 asistencias, campeones de Países Bajos. El Bayern tiene una opción de recompra de 35 millones de euros y podría tener que enfrentarse a él el año que viene, porque se habla de que el Bayer Leverkusen quiere ficharle. Malik Tillman, en cambio, no es una opción para el Bayern, lo cual sería ya dramático de forma definitiva que el año que viene tengamos a Malik Tillman marcándole goles al Bayern München y no sea como hizo Stanisic la temporada anterior, en la 23-24, cuando marcó en el 3-0, porque ahí estaba cedido y al menos eso lo pudieron solventar. Ahora estaría fichado de forma permanente por el Bayer Leverkusen, y si quieres ficharlo tú, entonces tendrías que abonar un dinero absolutamente ingente, porque no como Wirtz, a este tendrían que haber pagado un traspaso importante. Y por acabar con casos... el último no es flagrante, los anteriores, los 4, me parecen dramáticos, sobre todo Stiller, Yildiz y Tillman. Adeyemi es un poco más circunstancial porque al final está apenas 3 años y era muy, muy joven, pero bueno, ya se le veían grandes aptitudes, si no, no le habrían fichado con 8 años. El siguiente es una opción que podría haber sido interesante para el fondo de armario. Y no voy a hablar de Joshua Zirkzee, porque no creo que Joshua Zirkzee tenga encaje en el Bayern actual. Porque es un gran futbolista, a mí me gusta mucho, me gustó mucho cuando irrumpió en el Bayern,
pero creo que no encajaría para lo que necesita el Bayern y para lo que sí podría funcionar el quinto caso flagrante, que es Benedikt Hollerbach, que podría hacer muy bien de reemplazo y sustituto de Harry Kane. Todavía tiene 24 años, fue canterano del Bayern desde los 13 a los 18 años, estuvo un año en el Stuttgart y a los 19 se fue a Wehen Wiesbaden. En 2023, con 22, tras 3 años, se fue al Unión Berlín. Este año le ha fichado el Mainz por 12 millones de euros, anticipándose a la marcha de Jonathan Burkhardt, con lo cual podría haber sido un buen recambio para Harry Kane. Este año ha marcado 9 goles en Bundesliga, que han supuesto el 26% de los goles del Unión Berlín, lo que quiere decir que más de 1 de cada 4 goles del Unión este año en Bundesliga lo ha marcado Benedikt Hollerbach. Estaban interesados en él también otros equipos como el Borussia Mönchengladbach, que pelean por Europa. Evidentemente no es un delantero para ser titular instantáneamente en el Bayern, pero podría haber sido una opción interesante para el fondo de armario de la plantilla. El tema es que estos son casos que han pasado del Bayern Campus, posteriores a 2017 hasta 2024, como es el caso de Malik Tillman. Sobre todo todos entre 2020, o los tres más importantes, entre 2020 y 2024. El gran tema es que no han aprendido de esto y podría seguir pasando, porque sí, evidentemente confían en Jamal Musiala, es uno de los mejores jugadores del mundo, evidentemente confían en Alexander Pavlovic, ha demostrado muy rápidamente, y porque Thomas Tuchel así lo quiso, que muchas cosas se le critican a Tuchel, pero Tuchel apostó por Alexander Pavlovic, que puede ser un gran centrocampista de futuro para el Bayern y para la selección alemana si se cuida un poco más en cuanto a su salud. Pero hay un tema muy importante, es que puede seguir pasando, empezando por Franz Kratzig, que lo comentábamos antes, continuando con Paul Banner, que es cierto que no ha demostrado la evolución que nos esperábamos esta temporada en el Heidenheim con el gran inicio de curso que hizo, tan es cierto que le ha tocado pelear por un descenso a segunda división. Es cierto que a veces tiene algún tema de carácter y que le cuesta correr, ¿no? Y que es algo que debería poder desarrollar. Pero es el sucesor más claro que ha tenido Thomas Müller en la historia del Bayern. Es el jugador más joven en debutar en la historia del Bayern por delante de Jamal Musiala. Y es un futbolista que todavía, si no me equivoco, tiene 18 años. Paul Banner. Deberían, o 19 años, deberían confiar en él. Luego está Adamas Nu, que es un jugador que ya está diciendo, ya ha dicho públicamente, lo dijo con Gigantes, con Gerard Romero, si no me equivoco, que si no le ponen, tendrá que buscar minutos en otro lado. Y buscar minutos en otro lado muchas veces acaba con Adamas Nu de titular en el Borussia Mönchengladbach. Y luego del Borussia Mönchengladbach al Borussia Dortmund. Y del Borussia Dortmund marcándole goles al Bayern en los Clásicos. Porque esta historia me la conozco. Y ya el último caso, uno que puede acabar siendo súper dramático, es Felipe Chávez. Porque Felipe Chávez es un futbolista que promete mucho, es un futbolista que puede ser game changer, no de la historia del Bayern, pero puede ser un game changer en la élite del fútbol europeo, y no le están prestando atención, no le están haciendo caso. El gran tema con el Bayern es que tiene un problema muy importante, y es que prefiere seguir tirando de la vieja guardia, que les sangra de una forma impresionante con su salario, de los que se quieren deshacer, pero si los sigues utilizando ellos no se van a querer ir porque tienen un gran salario y porque además están jugando partidos, en vez de apostar por Lennart Kall en lugar de Leroy Sané o de Serge Gnabry, por Adams Asnou en lugar de Rafael Guerreiro, por otros futbolistas para la zona del centro del campo cuando los pudiste haber utilizado en lugar de los de siempre. Este es el gran problema que tiene el Bayern, uno de los principales problemas, y es un problema estructural, y la única solución es darle minutos a los chavales cuando puedes darles minutos a los chavales. Evidentemente no digo que tengas que tirar a los leones, a los jóvenes. No te digo que tengas que poner a Adamas Nu a cubrir 1 contra 1 a Leo Messi o a Lamine Yamal, en Leo Messi Prime, o a Lamine Yamal en unas semifinales de la Champions. Pero ponlo de titular contra el Auckland City. Ponlo de titular en los partidos iniciales de las rondas iniciales de Pokal. Ponlo de titular contra el Hamburgo, contra el Colonia, contra el San Pauli, contra el Augsburgo. Dale oportunidades para demostrarlo. Los jugadores jóvenes no van a ser del primer día estrellas. Leía a muchos aficionados del Bayern decir, pero es que Asnou salió y contra el Auckland City en 15 minutos no hizo nada. Lennart Kall es que estuvo muy impreciso, es un paquete. Es muy difícil que en tu primer día, sin confianza, o en tu primer día, o estar sin confianza como Asnou, porque claramente Asnou tiene un grave problema de confianza, seas de repente la solución a todos los problemas. Necesitas que te den oportunidades y minutos para crecer, porque si no creces, no te desarrollas. Y Vincent Kompany habla, y Vincent Kompany dice que eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a hacer.
pero no lo hace y no lo demuestra. Entonces, mientras esas dos cosas pasan, habrá una gran incongruencia, una incoherencia con el Bayern, que quiere apostar por el Bayern Campus, pero que no le da oportunidades en el primer equipo. Dejadme en comentarios qué opináis al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.